Continuamos, hermanos, con la serie El Panorama del Nuevo Testamento, donde nos encontramos estudiando esta carta a los romanos, escrita por el apóstol Pablo. El día de hoy vamos a iniciar a estudiar este capítulo 6, y desde este capítulo en adelante, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a estudiar el resto de los capítulos de la carta a los romanos a vuelo de pájaro. Es decir, no nos vamos a detener en cada versículo para estudiarlos a profundidad como hicimos con los anteriores versículos. Lo que vamos a hacer, como dicen por ahí, vamos a empezar a ver el bosque entero. No nos vamos a detener en cada árbol en particular, sino que vamos nosotros a ver el panorama de este capítulo 6, en este caso de manera general. No nos vamos a detener en cada versículo. Y no porque el resto de la carta a los romanos no sea importante, lo es, pero recordemos que la serie se llama El Panorama del Nuevo Testamento. Y esta serie pretende llevarnos de manera panorámica a través de todos los libros del Nuevo Testamento. Aunque en algunas doctrinas, en el caso de esta carta, nos hemos detenido a profundizar cada versículo, porque estas doctrinas tienen que ver con algo fundamental. Es decir, tienen que ver con la salvación. Y es por eso que nos hemos detenido en los primeros versículos de la carta a los romanos. Pero de aquí en adelante vamos a empezar a ver el resto de los capítulos de la carta a los romanos como un todo. O sea, vamos a desarrollar la explicación de este capítulo enfocándonos en la verdad principal que Pablo expone en este capítulo. Y la pregunta es, ¿cuál es esa verdad principal que Pablo trata en este capítulo 6? Es muy largo, como dije, no nos vamos a detener a profundizar en cada versículo. Por eso le pedí a Víctor que me ayudara a leerlo, pero yo creo que ya tenemos más o menos una idea de qué trata este capítulo. Pero yo les puedo decir ya de antemano que el propósito principal, por qué Pablo escribió esta carta, o el tema principal de lo que trata esta carta es de la salvación. De eso trata o mejor dicho, toda la carta. Pero en este capítulo, lo que Pablo va a empezar a hacer es a decir que cuando uno predica el anuncio del evangelio, que ¿qué es lo que anuncia el evangelio? Bueno, una salvación eterna por gracia y por medio de la fe. Cuando uno predica este evangelio, esto no quiere decir que continuaremos pecando después de que ya Dios nos dio una nueva naturaleza. O sea, la inclinación de la mayoría de las personas, mayormente de los judíos, cuando escuchaban el evangelio que ofrece una salvación eterna por gracia y por medio de la fe, ellos erradamente concluían diciendo: entonces, Pablo, lo que tú estás diciendo es que una vez salvo, salvo para siempre, y por lo tanto no es por obra, puedo vivir como se me pega la gana. Y Pablo va a responder: de ninguna manera, 1000 veces no, es imposible. No se puede, porque ya Dios nos dio una nueva naturaleza. Para empezar, el verdadero convertido no va a desear eso, porque tiene una nueva naturaleza. Su naturaleza es desear obedecer a Dios. Gracias al Espíritu Santo que dijo Dios que iba a derramar sobre todos aquellos que creyeran en ese evangelio. Y es por eso que no podemos nosotros concluir, asumir que porque la salvación es eterna por gracia y por medio de la fe, entonces podemos vivir el resto de nuestros días como se nos pega la gana. Así es que esta es la verdad que Pablo va a tratar aquí, en este capítulo 6. Cuando se ofrece el evangelio, cuando se anuncia lo que el evangelio está diciendo, que es la salvación, una salvación por gracia, por medio de la fe, eso no significa que no se puede continuar pecando. Así es que vamos a adentrarnos en lo que es este capítulo, pero como dije, no lo vamos a ver versículo a versículo. Pero antes, yo quisiera que recordemos de manera bien breve, de manera bien general, qué fue lo que ya trató el apóstol Pablo, para que veamos que el tema central de la carta es la salvación. La salvación que se obtiene al creer en el evangelio, al creer en la persona y en la obra expiatoria que anuncia el evangelio. Eso es lo que el apóstol Pablo de manera muy amplia desarrolla a través de los primeros capítulos de la carta a los romanos. Por 20 semanas empezamos a ver ese desarrollo de ese tema de la salvación que el apóstol Pablo hace. Y si usted recuerda, en los primeros 4 capítulos, Pablo nos viene diciendo que todos los seres humanos necesitan creer en el evangelio para poder ser salvos de la ira de Dios, porque el mundo entero está bajo la ira de Dios, por cuanto todos pecaron. Y Pablo
después de anunciar esta necesidad, empieza a decir o a especificar que la obra de Cristo en la cruz del Calvario nos brinda perdón de nuestros pecados. Puede apaciguar Él la ira de Dios que merecemos nosotros a causa de nuestros pecados. Y eso se consigue solamente creyendo en la persona y la obra expiatoria de Jesús. No solamente depositando nuestra confianza, solamente por fe. El capítulo 4, si usted recuerda, Pablo lo utiliza para enfatizar una y otra vez que la salvación es únicamente por gracia, no por obras, por medio de la fe. Y él se vale a ilustrar esta verdad de ejemplos del Antiguo Testamento. Usó a Abraham, el padre Abraham, el gran ícono del pueblo judío, y también a David. Y él dice, ¿qué es lo que dice las escrituras acerca de Abraham? ¿Cómo fue justificado? ¿Por haber obrado o porque creyó? Bueno, porque creyó. Entonces, cuando ya llegamos al capítulo 5, Pablo empieza a decir, entonces, esta salvación es totalmente efectiva. ¿Por qué es efectiva? Porque los resultados de haber sido justificados cuando depositamos genuinamente nuestra fe en la persona y obra expiatoria de Jesús son eternos. Es decir, Dios nos asegura una salvación eterna a todos aquellos que hemos creído genuinamente. Yo voy a mencionar constantemente genuinamente, porque hay muchos creyentes que no han creído genuinamente. Pero para aquellos que genuinamente, Dios sabe quiénes son esos que sí han creído genuinamente, para ellos su salvación es segura. O sea, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo, una vez salvo por gracia, por medio de la fe, salvo para siempre. Es muy evidente, hermanos, que los primeros 5 capítulos habla de lo que yo ya acabo de resumir. Que la salvación se recibe por gracia, por medio de la fe, no por nuestra obediencia a la ley, no se obtiene porque somos muy buenos, sino por pura gracia, cuando depositamos nuestra fe en Jesucristo. Yo creo que usted ha visto lo enfático que Pablo ha sido. Nadie puede ser salvo, nadie puede justificarse delante de Dios por obedecer la ley. Nadie. O sea que Pablo ha dejado bien sentado que el tema de la salvación no tiene que ver nada con obras. No tiene que ver con ningún mérito del ser humano, sino que tiene que ver simplemente con la gracia de Dios que nos perdona, nos borra todos nuestros pecados solo por la fe. Y eso es, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo. Que una vez salvo por gracia, por medio de la fe, salvo para siempre. Ahora, debido a que Pablo está proclamando esto que acabo de decir, que el evangelio que Dios ofrece, una salvación eterna por pura gracia, solo por creer con fe genuina en Jesús, causaba que muchos, y hasta el día de hoy, causa que muchos, y mayormente le causaba a los judíos, que dedujeran equivocadamente que entonces lo que Pablo está enseñando, que es, una vez que Dios te salva, tú eres salvo para siempre porque es por gracia y no por obedecer la ley. Entonces eso significa que no importa cómo vive una persona después de haber sido salva. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia, no es por obedecer. Entonces al diablo pues con la ley. Eso es lo que tú estás enseñando, Pablo. Eso es lo que tú estás diciendo. O sea, esto era lo que erradamente la mayoría de los judíos concluía después de escuchar este evangelio bíblico. O sea, no importa cómo vivamos, Pablo, porque como quiera ya fuimos salvos y tú dices que salvos una vez por pura gracia, por medio de la fe, salvos para siempre. Entonces hagamos lo que queramos hacer, sigamos pecando como quiera, la sangre de Jesús nos limpia de pecado, ¿verdad, Pablo? ¿Recuerda usted que Pablo, capítulos atrás, ya había sacado a colación esta conclusión errada por muchos de los judíos que cuando Pablo en las sinagogas, en cualquier otro lugar, cuando predicaba este evangelio, ellos decían, pues entonces, como la gracia abunda cuando hay pecado, hagamos males. Escucha lo que dice Romanos 3:8, simplemente para recordar. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia? O sea, difamaban a Pablo, acusaban a Pablo. Cada vez que tú enseñas eso, tú estás diciendo que tenemos licencia para pecar. Sé cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Sí, o sea, Pablo aquí está diciendo, algunos me acusan y levantan calumnias de que yo enseño que pequemos para que la gracia de Dios se manifieste, pero esto es totalmente falso. Que Dios castigue a tales personas por decir que yo estoy enseñando eso, porque yo no estoy enseñando eso. No es verdad que yo enseñe que continuemos pecando para que la gracia de Dios sea más grande y nos perdone de todos los pecados que cometamos. No, estas personas están sacando conclusiones erradas. Cuando ellos me escuchan predicar que el evangelio es un evangelio que ofrece una salvación eterna por pura gracia y por medio de la fe, ellos concluyen que entonces podemos seguir pecando. Yo no sé usted, pero yo solía pensar eso.
sea, yo escuchaba pastores como Chuy Olivares, como Matt Chandler, como Paul Washer, y yo concluía o deducía erradamente que entonces lo que ellos estaban haciendo era incitar al pueblo de Dios a pecar. Esa era mi conclusión errada. O sea, en otras palabras, estos al predicar esto, le están diciendo a los creyentes, vayan a pecar como quiera, ya ustedes son salvos. O sea, denle rienda suelta a los apetitos desordenados de la carne. Según estos pasajes que hemos leído, que vamos a leer, la inclinación natural del hombre en general, cuando escucha que la salvación que Dios ofrece es una salvación eterna y que se obtiene solo por gracia y solo por medio de la fe, ellos concluyen erradamente que se está enseñando a que continúen una vida de pecado. Y Pablo conocía muy bien esta inclinación. O sea, ya la sacó a colación en el capítulo 3 y ahora se espera llegar a esa sección que ya llamamos el capítulo 6 de la carta, a tratar este asunto, aclarar esta falsa deducción. No es así de ninguna manera. Dice el versículo 1, ¿qué pues? O sea, después de lo que yo ya dije, que no es por obras, la salvación no se obtiene por méritos, que es eterna, ¿qué pues? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, como algunos concluyen erradamente que eso es lo que yo estoy enseñando. La respuesta de Pablo, clara y tajante, es en ninguna manera. Obvio que no. Obvio que no. O sea, ya el Espíritu de Dios mora en ti. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad para obedecer a Dios. O sea, ya no eres esclavo del pecado. Así es que, como podemos ver, aquí Pablo ya se está encargando de corregir esta conclusión errada a la que muchos judíos llegaban, y por lo cual estaban acusando al apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo llegaba a una sinagoga y él empezaba a predicar el evangelio bíblico y empezaba a decir, tú no vas a ser salvo por obedecer la ley, tú no vas a ser salvo por ser bueno, tú no vas a ser salvo por guardar la ley. No, la única manera de ser salvo es creyendo en el Señor Jesucristo. Si tú invocas el nombre del Señor y crees en lo que Él hizo en la cruz del Calvario a tu favor, entonces serás salvo. Y cuando uno le dice eso a las personas, la inclinación natural general de las personas es, bueno, si la salvación es por gracia, si la salvación no se pierde, entonces pues hagamos lo que queramos hacer. Esto nos da licencia para pecar. Pero Pablo está diciendo, yo no estoy enseñando eso. Es verdad que yo enseño que la salvación no se pierde, la salvación es por siempre. Es verdad que se obtiene por gracia, es verdad que solamente por medio de la fe somos justificados, pero en ninguna manera yo he enseñado que entonces podemos vivir como se nos pega la gana. ¿Te das cuenta? Que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Si ya hemos sido hechos libres, ¿cómo van a volver a vivir para pecar? No, no es así. Ustedes me han estado acusando falsamente. Y lo que yo enseño es libertad para pecar. Al cabo que ya la salvación no es por obras, es por gracia, pero yo no estoy enseñando eso. El hecho de que yo enseñe lo que Jesús y las Escrituras enseñen, que la salvación es gratis, que es por pura gracia, que no hay que ganársela, que no depende de nuestra obediencia, que no se pierde, que se obtiene solo por gracia. Absolutamente, aunque yo he estado diciendo esto, yo no he dicho absolutamente que significa que podemos continuar pecando en nuestro diario vivir. Pero dirán algunos, como yo decía antes, pastor, si usted sigue predicando que la salvación es eterna por pura gracia y fe, usted va a provocar que la gente viva en pecado. Va a causar que la gente no obedezca a los mandamientos de Dios. Va a causar que los creyentes de la iglesia no quieran buscar humildemente servir y obedecer de una manera íntegra a Dios. De verdad, eso no es lo que dice la Biblia. Según la Biblia, las únicas personas que van a malinterpretar siempre la gracia de Dios van a ser los falsos convertidos. Porque los verdaderos convertidos, debido a que tienen el Espíritu Santo de Dios que les fue dado cuando creyeron, que ya nos dijo el apóstol Pablo en el capítulo 5, ellos debido a eso van a desear fuertemente obedecer a Dios. Él pone el querer como el hacer. ¿Recuerdan las promesas que vimos en Ezequiel y en Jeremías? Yo les voy a dar un nuevo corazón, yo les voy a dar mi Espíritu Santo para que me obedezcan, para que me amen, para que me teman. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo acerca de sus ovejas? Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Me siguen se refiere y me obedecen. Y dice el 28, y yo les doy vida eterna. Doy en el presente a ellas porque ya son mis ovejas. Ya les di la vida eterna.
y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces las verdaderas ovejas de Jesús jamás de los jamases van a malinterpretar la gracia de Dios, aunque no tengan mucho conocimiento. Yo recuerdo cuando nací en la iglesia donde nací, porque me predicaron el evangelio, no tenían la mejor doctrina, y de repente cuando venían esos tipos de pastores que dicen una vez salvo, salvo para siempre, por lo tanto hay que hacer lo que se nos pega la gana, yo decía algo está mal. Era como que de repente el Espíritu Santo me alertaba. ¿Por qué? Si todavía no tenía yo mucho conocimiento de esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios estaba en mí y decía, ¿cómo? Eso no puede ser posible. Entonces dice ahí Jesús que sus ovejas oyen su voz y le obedecen. No de la manera perfecta en que quisiéramos, porque a veces nos arrastra el pecado, pero no nos domina, no nos esclaviza de nuevo, de tal manera que empezamos a tener vidas cristianas habituadas formalmente a pecar. No. Así es que no existe ningún tipo de peligro para las verdaderas ovejas de Jesús cuando se predican estas doctrinas de la gracia. Que la salvación no se pierde, que se obtiene solo por gracia y fe. No hay peligro, porque las mismas ovejas de Jesús desean obedecer a Dios, porque ya se les dio una nueva naturaleza. Ese corazón que estaba inclinado al pecado se les quitó y se les dio uno de carne. Se les dio el mismo Espíritu Santo. Aparte de esto, o sea, aparte de que ya tenemos el Espíritu Santo que nos hace desear obedecer a Dios, aparte de esto, las ovejas de Cristo no pueden malinterpretar la gracia. ¿Sabes por qué? Porque los verdaderos pastores bíblicos que enseñan estas doctrinas no están diciendo que una vez salvo, salvo para siempre y por lo tanto puedes hacer lo que se te pega la gana. No. Nosotros creemos lo mismo que el apóstol Pablo. De ninguna manera, si tú piensas que esto es así. De hecho, si tú después de haber hecho tu profesión de fe en Jesús y continúas viviendo como se te pega la gana, ten la certeza, por la autoridad y la revelación que yo veo en las Escrituras, yo te digo esto, ten la certeza que el Espíritu Santo no mora en ti. Porque si morara, no estarías habituado al pecado. No. Recuerda, donde está el Espíritu de Dios, allí, dijo Jesús, que Él es la verdad y la vida. Allí hay libertad para obedecer a Dios. Y ahora, si eso es una realidad en tu vida y el Espíritu Santo no mora en ti, tú no eres oveja de Jesús. Por lo tanto, no eres salvo y te recomiendo que te arrepientas y le ruegues a Dios que te salve antes de que sea demasiado tarde para hacerlo. Porque recordemos, el propósito principal por el cual Dios nos dio el Espíritu Santo cuando creímos genuinamente en el Evangelio fue para que el Espíritu Santo nos haga desear obedecer a Dios. Así que la respuesta de Pablo a esta calumnia es: yo no he dicho que porque la salvación sea por gracia significa que vivamos en pecado. Yo no he dicho de que porque no podemos ganarnos la salvación por nuestras obras significa que no obedezcas a Dios. Yo no he dicho nada de esto. Yo he dicho que es imposible agradar a Dios en todo y en cada momento de nuestras vidas. Yo he dicho que es imposible vivir una vida perfecta y llegar sin mancha ante Dios. Yo he dicho que es imposible obedecer a Dios perfectamente todos los días. Yo he dicho que es imposible obedecer los más de 600 mandamientos que contienen las Escrituras y obedecerlos todos sin fallar uno. Y por eso necesitamos a Jesús, necesitamos el Evangelio. Pero en ningún momento yo he dicho que los mandamientos de Dios los debemos de mandar al diablo y que vivamos como se nos pega la gana. Yo en ningún momento he dicho eso. Porque la gracia lo cubre todo. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho, tú aunque vivas en pecado, tú tienes ganado el cielo porque Jesús ya lo ganó por ti. No. Pablo está diciendo, ustedes están concluyendo erradamente. Yo no enseño esto. En ninguna manera, dice el versículo 2. En ninguna manera. Y va a decir, ¿por qué? Porque eso es imposible. Que un cristiano verdadero pueda, después de haber sido salvo, continuar en el pecado, habituado como estaba antes de venir a Jesús, como estaba cuando Jesús lo encontró, muerto en sus delitos y pecados, esclavo del pecado. Dice, esto es imposible. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo aquí va a empezar a explicar lo que significa estar en la gracia de Dios. Mucha gente dice, ya no estamos en la ley, estamos en la gracia, no sea fariseo. Es verdad. Ya no estamos bajo la ley, estamos en la gracia. Pero estar en la gracia no significa que podemos vivir practicando el pecado. Muchas iglesias, muchos predicadores hacen de la gracia de Dios, escucha, una autopista, un camino al infierno. Porque ellos solamente se centran en predicar que Jesús ya hizo todo por ellos, así que puedes vivir como quieras. No lo dicen así porque son astutos. Hay unos que sí son más descarados y te dicen, sí, ya, una vez salvo, tú hiciste la profesión de fe, ya eres salvo, olvídate.
Y esto lo que están haciendo es crear una autopista libre, donde puedes ir a gran velocidad, pero rumbo al infierno. ¿Por qué? Porque están confiando en la oración, no en la evidencia de su nueva naturaleza, en los frutos que uno da cuando verdaderamente nace de nuevo. O sea, tú hiciste la oración del pecador, Jesús ya lavó tu sangre, ahí dice, ¿verdad? Créelo. Pero solamente le enseña esos pasajes, no enseñan el resto de la Biblia como esto. Ten por seguro que vas a llegar al cielo. Escuche, Jesús fue muy claro cuando dijo, no todo el que profesa mi nombre, el que me profesa como Señor, como Salvador, entrará en el reino de los cielos. De hecho, él dijo, muchos. Y esos muchos yo creo que están saliendo de esta época, de esta generación. Muchos, porque como nunca antes, hay muchas supuestas iglesias alrededor del mundo. Y gloria al Señor, de verdad, gloria al Señor. Debieras de ver lo que se predica detrás de los púlpitos. Debieras de ver el estilo de vida de esas personas. Que no hay ninguna diferencia entre ellos y los pecadores. O sea, la única diferencia es que oyen música cristiana y del mundo. Que cargan su Biblia, van a las reuniones, ofrendan, pero en cuanto a transformación siguen siendo los mismos pecadores. Tratan a su prójimo una vez que se la hacen como sus enemigos. Ahí incluye a sus cónyuges, a su familia. ¿Por qué? Porque no les han nacido de nuevo, porque no han sido realmente transformados. Digo, Jesús, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no hicimos milagros, no profeticé en tu nombre. Imagínate si estas cosas, no hicimos milagros, ya son cosas grandes. Entonces, por consiguiente, ahí cabe también, no hice yo la oración del pecador con Billy Graham, con Marcos Witt, hasta lloré. Sí, lloraste por las consecuencias de tu pecado que hizo que vinieras a la iglesia, porque si no estuvieras en problema, ni a la iglesia hubieras llegado. Si no te hubieran dicho, ven a la iglesia que Jesús está ahí para sanarte, ni hubieras venido. Veniste por conveniencia. No veniste porque verdaderamente te ves como un pecador que necesita la salvación mía. Por lo tanto, apartado de mí, hacedor de maldad. Los que entran al cielo son los que hacen la voluntad del Padre. Y que al hacerla están siendo transformados. No son los que vienen a la iglesia, no son los que diezman, los que cantamos. No, los que han sido transformados por dentro, eso es lo que te hace cristiano. Lo que a ti te hace cristiano no es cargar la Biblia, no es leerla como hoy en día la mayoría de las iglesias se hace. Leerla de vez en cuando cuando llegas a la iglesia, orar de vez en cuando. Eso no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es que tú creíste en el anuncio del evangelio que te dice que la ira de Dios está sobre ti, que a menos que te arrepientas y te refugies en el sacrificio de Jesús, la ira de Dios va a caer sobre ti. Cuando tú crees eso genuinamente y te arrepientes, volteas, le das vuelta a la vida de pecado, te divorcias de ella, y Dios dice, este es un pobre de espíritu, voy a enviar mi Espíritu Santo. Eso es lo que te hace cristiano. Verdadero cristiano es aquel que ha nacido nuevo, no es alguien que profesa a Jesús. Entonces hay muchos predicadores que con sus predicaciones están creando una autopista al infierno. Hay muchas iglesias como Mundo de Fe. Esta iglesia enseña que una vez salvo, salvo para siempre, y tú puedes vivir como se te pega la gana, como que eres salvo. Si te mueres practicando el pecado, tú vas al cielo. Todavía recuerdo, y esa fue la última vez que fui, y todavía no tenía la doctrina que hoy tengo, todavía era un recién nacido, un neófito en la fe. Íbamos a ver los artistas del calibre como Adrián Romero, y yo decía, güey, qué fotos, y que quiero estar ahí en las primeras filas, y no era como hoy en día, ¿verdad? Ves un concierto cristiano y ahí están todos, los hermanitos, para mí que son cabras. En vez de estarse deleitando y adorando a Dios con las cámaras, de verdad, puedes hacerlo, qué sé yo, una foto rápido, ya un recuerdo, pero estar ahí y, ay, Señor, y con la camarita, de verdad, qué falsedad. Se necesita tener discernimiento para ver detrás de esas obras. Se necesita tener la verdad de Dios para poder ver, porque lo contrario tú lo estás viendo como normal. Pero bueno, Mundo de Fe, todavía recuerdo que fui a ver un drama. En este drama, yo no lo recuerdo bien, pero lo que sí recuerdo muy bien y no se me olvida, es que en este drama, esta escena representaba a unos jóvenes que desde niños habían hecho la profesión de fe. Y dijeron, Jesús, yo te acepto como Señor y Salvador, así como se recita hoy en día en las escuelas, banderita, banderita, banderita tricolor, o como recita alguien, un católico, una oración, Padre nuestro que estás en el cielo, así, repeticiones vanas. Como tú hiciste eso, esas personas, o sea, estaban viviendo una vida de pecado, se suben a un auto, vienen tomando todo, chocan, se mueren y aparecen en el cielo, y ellos están asustados porque pues murieron en pecado, pero, no, como tú hiciste la oración de fe cuando estabas pequeño, entra en el gozo de tu Señor, ¿de verdad? Por eso te digo, hay muchos predicadores que están haciendo de la gracia de Dios una autopista al infierno. No es así.
Es verdad que los verdaderos cristianos, para poder ser salvos, tuvieron que confesar a Cristo como Señor y Salvador. Porque la Biblia dice, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Pero también es verdad lo que Juan dice en su primera carta, capítulo 3. El que practica el pecado es de Dios. No. ¿De quién es? Del diablo. Del diablo. Pastor, no diga que son del diablo. Porque lo que uno confiesa, eso es lo que se hace. Porque hay poder en la boca. No. Esta es la palabra de Dios. Esta es la verdad. El que practica el pecado, ¿desde quién es? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, que causa que la humanidad esté esclavizada al pecado. Y dice ahí el versículo 9, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Hay una razón por qué. Porque la simiente de Dios permanece en él. Porque el Espíritu Santo de Dios permanece en él. Y no puede pecar habituadamente como antes estaba, muerto en sus delitos y pecados. O sea, deseando estar en el pecado, no porque el pecado sea un tirano que Dios lo puso ahí para que lo tuviera ahí agarrado. No, voluntariamente nos gusta pecar. Y no pienses, ya te he dicho, en los peores pecados. Yo sé que tú aborreces el adulterio, la fornicación, el robar. Pero ¿qué tal el hacer cosas para tu gloria y no para la gloria de Dios? Todo lo que hagáis, hacerlo para la gloria de Dios. Ahí sí fallamos. ¿Qué tal el mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, cada segundo de tu vida. Es el mandamiento que más rompemos. Por lo tanto, no eres un pecador vil como Hitler y otros asesinos en serio, pero sí eres un pecador decente. Esclavo al pecado voluntariamente. ¿Por qué no oramos como la Biblia dice, orar sin cesar? Porque voluntariamente no queremos. El pecado no nos obliga, Satanás no nos obliga. Voluntariamente. Así es que, dice el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica justicia, que no obedece a Dios y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea, Juan nos dice, ¿quieren saber quién es verdadero hijo de Dios? Aquellos que dicen, aleluya, gloria al Señor, que confiesan a Jesús como Señor y Salvador. No son ellos. ¿Quieren saber quiénes son? Aquellos que practican la justicia, que practican obedecer a Dios. ¿Qué es practicar, hermanos? Según el diccionario que yo busqué en el internet, practicar significa realizar varias veces algo que se ha aprendido para adquirir habilidad o experiencia en ellos. En otras palabras, significa hacer una cosa continuamente de forma habitual. Eso es practicar. Todo aquel que peca continuamente de forma habitual es del diablo. Yo le pregunté a Google que cuánto tiempo entrenan los jugadores de fútbol profesional. Y esta es la respuesta que él me dio. Dice, la mayoría de los equipos entrenan jugando 8 horas al día, en las que se dedican tanto a su mejora personal como al desarrollo de estrategias o a la práctica de jugadas prediseñadas. Esto es lo que significa practicar algo. Es hacer algo continuamente de forma habitual. Bueno, cuando Juan dice el que practica el pecado es del diablo, le está diciendo el que peca continuamente de forma habitual es del diablo. Porque si fuera de Dios, obedecería a Dios, no perfectamente, pero sí constantemente y de forma habitual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, Dios, permanece en todos aquellos que han nacido de Dios. Y por lo tanto no pueden permanecer practicando el pecado. Porque el Espíritu Santo, con su poder, los guarda de una vida habituada al pecado. Así es que una evidencia clara de que alguien verdaderamente ha sido salva, no es que asiste perfectamente a los servicios. Lamento desilusionarlos a muchos. No, o sea, aquel hermano casi no viene a la iglesia, pero yo sí vengo todos los domingos. ¿De verdad? Eso no te asegura que eres verdaderamente un discípulo de Jesús. No, el que tú vengas y cantes tampoco no es una evidencia clara de que verdaderamente has nacido de nuevo. Una evidencia clara de que verdaderamente has nacido de Dios y que el Espíritu Santo está en ti, por lo tanto eres salvo, es tu obediencia continua y creciente a Dios. Y ahí Jesús nos dice, es bien claro que las verdaderas ovejas van a obedecer a 30, a 60, 100 por 1, van a obedecer. Así que dentro de la Biblia, hermanos, no hay tal cosa como ser salvos y continuar viviendo en pecado como siempre han vivido. No, dice Pablo en su segunda carta a los Corintios. De modo que si alguno, o sea, si tú dices que has nacido nuevo, bueno, nueva criatura eres. O sea, no eres una persona mejorada. No, eres nueva. Dios te ha dado una nueva naturaleza a través de su Espíritu Santo. Por lo tanto, las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Dentro de las iglesias encontramos dos extremos. Y estos dos extremos son igual de peligrosos. El extremo uno es el legalismo,
¿Qué es lo que enseña el legalismo? Bueno, que por tus méritos vas a ser más justo, porque ayunas, porque oras, Dios va a tener más favor hacia ti. O sea, el legalismo enseña que tú te ganas el favor de Dios si eres más santo, si eres más justo, si eres más bueno. El legalismo enseña que tú te vas a ganar la entrada al cielo de la misma manera que si no obedeces. O mejor dicho, si obedeces. Si no obedeces, ya perdiste tú la salvación. O sea, en el legalismo hay comparaciones entre los hermanos. Tú eres menos santo porque tu vestimenta, porque usas camisas que dicen Corona, porque vas al cine, porque miras películas de Disney. O sea, hay niveles de legalismo, ¿eh? Lo que unos ven malo, otras cosas no las ven malas, pero otros legalistas sí las ven malas, como ver películas en Netflix. Como poner, qué sé yo, una de estas de Halloween. Y yo no digo que yo practico esas cosas. No, yo me abstengo de las tinieblas, de las obras de las tinieblas que no hay simplemente edificación. Entonces, el legalista está diciendo, yo oro, yo estudio la Biblia. ¿Se acuerdan como el fariseo? Mira, Señor, yo diezmajo, yo esto, lo otro, pero no soy como ese fariseo. Entonces yo oro y hasta escucho a Marcos Witt, de verdad, las enseñanzas son muy amenas, pastor, muy chistositas. Y sí lo son. Ese cuate es más comediante y payaso que predicador fiel de la palabra de Dios. Y que Dios tenga misericordia de él. Porque Dios al principio lo usó para bendecir grandemente su pueblo, pero se ha apartado grandemente de la sana doctrina. En el legalismo, la imagen de estas personas eran los fariseos. Si usted se acuerda, los fariseos de la época de Jesús, hombres que aparentemente cumplían con todos los mandamientos, venían a la iglesia, ¿verdad? Como hoy venimos. No, este de verdad que sí es una persona consagrada a Dios. Pero ¿qué pasaba con ellos? Jesús les dijo, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, o sea, tu fachada de cristiano, se ve muy bien por fuera, se ven muy hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Viendo películas obscenas, terribles, que deberían de ofender, de contristar al Espíritu Santo que mora en ti. O sea, yo no necesito a Eva que venga a decir, eso no lo debes de ver. No, el ser que hay en mí me dice, no lo debes de ver, me entristece. Y aunque mi carne quiera verlo, yo tengo que tomar una decisión de no contristar al Espíritu Santo de Dios. Eso es legalismo. No, eso es tener al Espíritu Santo controlando tu vida. Eso no es legalismo, porque yo no lo hago para ganarme el cielo. Yo ya tengo el cielo asegurado, gracias a que deposité mi fe en la obra expiatoria de Jesús. Pero entonces, ¿por qué lo hago? Primeramente porque el Espíritu Santo de Dios está en mí y me hace aborrecer eso. Y en segundo lugar, por agradecimiento, por amor a mi Salvador. Así es que están los hipócritas y el otro extremo están las licencias para pecar. O sea, si ya Dios te ha dado la salvación, una vez salvo, salvo para siempre, por lo tanto, no importa si te quitas la vida, no importa si eres un borracho empedernido, tú hiciste la oración en el altar, tú eres salvo. Es verdad. Este tipo de predicación, por eso le digo que convierte la gracia de Dios en una autopista al infierno. Ellos convierten la doctrina, las enseñanzas de Jesús en libertinaje, en licencia para pecar. Por eso es que en la mayoría de estas iglesias no hay modestia para vestir. Ellos pueden vestir blusas bien escotadas, mostrando sus senos, mostrando los ombligos. Si van a la playa, su bikini, de verdad, es que es ropa para bañarse en la playa, pastor. Eso es una tontada. O sea, si yo te veo en tu casa con ese bikini que tú usas en la playa, por muy cristiano que sea, eso está mal, te da pudor. Pero estás en la playa y eso ya no te crea así como vergüenza. Hasta el pecado los engaña a este tipo de personas, ¿verdad? ¿Dónde está la modestia? ¿Será que el Espíritu Santo bíblico no mora en ti y el Espíritu que mora en ti es el moderno? Eso está raro. O sea, en estas iglesias tú puedes vivir de cualquier forma. Te puedes emborrachar, puedes ir a las discotecas, puedes escuchar cualquier tipo de cantante, no importa la música. Puedes mirar cualquier tipo de películas en el internet, no importa el contenido erótico, sexual, violento. Dicen algunos, yo soy fan, y a mucha honra, yo soy fan de Juego de Tronos. Esa serie que yo no la conocía, pero que me di a la tarea de preguntarle al internet cuáles son las series más populares. Bueno, una de ellas era Juego de Tronos. ¿De verdad te encanta esa? O sea, ¿hasta la recomiendas?
Esta serie donde las escenas recurrentes en cada uno de sus episodios son violencia, desnudez y el sexo. En esta serie se ven ejecuciones, según lo que investigué, incesto, torturas, violaciones, matrimonios forzados, violencia contra los débiles y las mujeres. Se ve el uso militar de los niños, secuestros de niños y toda clase de violencia. Y según lo que yo leí, dice, más de un centenar de sus personajes murieron en circunstancias violentas y muy gráficas. ¿Sabes que eso eventualmente y gradualmente empieza a ¿cómo se dice?, apagar la conciencia del ser humano? O sea, al principio, yo no quiero ver esto, pero ya se te hace normal, de tal manera que tú puedes llegar hasta matar o ver que alguien mate a alguien de una manera gráfica y te da igual. Wow. Como le digo, personalmente yo no he visto ninguno de sus episodios de esta serie, simplemente me puse a investigar. Y le pregunté a Google acerca de esta serie y escuche lo que me dijo Google a través de Wikipedia. Con respecto a esta serie, dice, las escenas de desnudez y de violencia sexual han sido objetos de controversia debido a su uso como distracción visual para mantener interesados a los espectadores. O sea, ellos alimentan la carne con estas escenas sexuales de violencia para que estén interesados. Es por eso que estas series se vuelven increíblemente populares. Bueno, lo más increíble es saber que hay personas que supuestamente han nacido de nuevo, que supuestamente tienen el Espíritu Santo morando en sus corazones, que día a día se encuentran. O sea, cuando digo día a día, estoy diciendo, o sea, ellos se encuentran practicando frecuentemente, o sea, ellos continuamente, de forma habitual, se encuentran llenando sus ojos, sus oídos, sus mentes de cosas completamente contrarias a los valores de Dios. De verdad, y dices que el Espíritu Santo de Dios está ahí, pues estará bien muerto y bien apagado. Y algo que quiero aclarar, el verdadero cristiano puede llegar a eso, pero no se puede quedar habituado. Ya llega un momento, por ejemplo, si en este momento tú estás ahí, Dios te está diciendo, deja de hacer eso. Y si eres una oveja de Dios, tú vas a obedecer a Dios y te vas a arrepentir. Pero en el caso de estas personas que dicen que son salvas y están viendo todo este mugrero, habituados al pecado, dice Juan, todo aquel que practica, todo aquel que continuamente, de forma habitual, peca, es del diablo. Y el Espíritu de Dios no está en él. ¿Te das cuenta? Estas iglesias con estas enseñanzas baratas hacen de la iglesia un lugar de libertinaje, donde se acaba el culto y salen a pecar, a vivir la misma vida. O sea, todo da igual. O sea, tú vive como quieras vivir, una vez salvo, salvo para siempre. Y si alguien quiere vivir en santidad, tú eres un legalista. No. El verdadero Hijo de Dios quiera obedecer los mandamientos de Dios no le hace un legalista. Porque como ya dije, no lo hace para ganarse el favor de Dios. No lo hace tampoco para ser mejor que los demás. No lo hace para ganarse la salvación. Obedece en primer lugar porque el Espíritu Santo mora en él. Y él genera ese deseo de querer obedecer a Dios. En segundo lugar, como yo dije, él obedece por amor y por agradecimiento, porque sabe que Dios dio la vida de su Hijo para salvarlo de la ira de Dios mismo en el infierno. Esto es lo que, hermanos, quiere decir, ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. ¿Qué quiere decir? Que no practicamos el pecado porque estamos bajo la gracia. Y bajo la gracia, bajo ese pacto, Dios dijo, yo voy a dar mi Espíritu Santo. O sea, si dices que estás bajo la gracia, deberías de tener el Espíritu Santo, que debería de estar causando en ti un deseo fuerte de obedecer a Dios. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, por lo tanto podemos hacer lo que se nos da la gana. Pablo dice, no, al contrario, porque estás bajo la gracia, ya se te dio el Espíritu Santo para morir al pecado, para que ya no seas esclavo del pecado. Es una realidad, el ser humano nace siendo voluntariamente esclavo al pecado. O sea, querer hacer lo que él quiere hacer. Escucha lo que dijo Jesús. En una ocasión donde muchos judíos supuestamente habían profesado creer en Jesús. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, ¿okay? Si vosotros permanecen en mi palabra como ustedes dicen que creen y que van a permanecer, verdaderamente demostrarán que son mis discípulos. ¿Por qué está leyéndolo así, pastor? Porque el contexto me lleva a concluir esto. Porque al final de cuentas estos discípulos que habían creído en Jesús se alejaron de Jesús, y lees todo el capítulo 5 y el 6. Bueno, sigue diciendo, y conoceré la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos. ¿Cómo me dices que soy pecador? ¿Cómo me dice usted, pastor, que yo soy esclavo del pecado voluntariamente? Esa es la inclinación
de cómo responde el ser humano cuando tú le dices que es esclavo del pecado. Jamás hemos sido esclavos de nadie, como dices tú, seréis libres. Escucha lo que dice el versículo 34. Jesús le respondió, de verdad les digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué es, hermano? Es esclavo del pecado. ¿Quién es todo aquel que hace pecado? Según la Biblia, toda la humanidad, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, quiere decir que todos los seres humanos son esclavos del pecado. Y dice el versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Versículo 36 ahí mismo, así que si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿A qué libertad se está refiriendo Jesús? A la libertad de ya no ser esclavo del pecado, de ya no estar habituado para vivir para tu gloria, para tu propia voluntad. Así es que Jesús a los verdaderos cristianos nos libertó de la esclavitud del pecado cuando nos dio su Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí está el Espíritu de Dios. Así es que esto es lo que significa, ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Somos verdaderamente libres de obedecer, ya no al pecado, sino a Dios. Ya el pecado ya no es nuestro amo, ya el pecado ya no nos controla, ya no nos gobierna de tal forma que vivamos habituados al pecado. No, ya Jesús rompió totalmente la cadena de esa esclavitud al pecado. Ahora, gracias a la nueva naturaleza, podemos mirar al pecado y decir, tú ya no me dominas. Alcoholismo, tú ya no me controlas. Drogadicciones, ya no me controlan ustedes. Pornografía, ya no me controlas. Ira, ¿verdad? Porque también nos airamos. Ira, tú ya no me controlas. Mentiras, tú ya no me controlas. ¿Te das cuenta? Masturbación, sexo fuera del matrimonio, chisme, hablar de los demás cuando no están presentes, esos chismes, ya no debería controlarte. Pero si tú sigues haciendo eso, practicando eso, más seguro que el Espíritu de Dios no está ahí. Necesitas ser libre. Pero es que estoy en la gracia. Pues no sé en cuál gracia, no en la de Dios. Si estuvieras en la gracia de Dios, el Espíritu Santo de Dios estuviera en ti. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Libertad para danzar, pastor, como la mayoría de los pentecostales de donde salimos se enfocan, danzar, están danse. Y no es malo danzar, hay que danzarle delante de Dios, como David, que no te importe que la gente te diga, mira, está danzando. No, dánzalo para Él, para que los demás te miren. Así que estar en la gracia de Dios no significa libertad absoluta para desobedecer los mandamientos de Dios. El hecho de que ya no seamos juzgados por la ley de Dios no significa que la ley de Dios ha quedado en el olvido, no está vigente. ¿O crees que se puede mentir? ¿O crees que se puede robar? ¿O crees que se puede codiciar la mujer de tu prójimo? ¿O crees que se puede insultar tu prójimo cuando te la hace? Claro que no, la ley de Dios ahí está vigente. ¿Y cómo no va a estar ahí vigente? Si la ley de Dios representa, es el carácter mismo de Dios. O sea, tú no puedes decir, yo no estoy aquí para guardar la ley, ya Jesús la guardó. No, sí. O sea, Dios es así, Dios no hace nada de esto. Esa es su naturaleza. Por lo tanto, debemos de ser como Dios. Dios no ama la mentira, Dios no ama el adulterio, Dios no ama la fornicación, no ama la codicia. Por lo tanto, ¿cómo puedes creer que los que predicamos estas doctrinas, que la salvación es eterna, es por gracia y por medio de la fe, estamos diciendo que entonces puedes vivir como se te pegue la gana? No. Pablo dice, ¿cómo viviremos en pecado si hemos muerto a Él? O sea, hermanos, nacer de nuevo significa primeramente morir al pecado. ¿Tú dices que has nacido de nuevo? Pues demuéstralo. O sea, tu naturaleza es nueva ya. Debes de ir creciendo. Después de 5, 10, 20 años, si sigues siendo el mismo cristianismo, cuestiono yo tu salvación. Yo no estoy asegurando que no eres salvo, pero sí la cuestionaría por lo que veo en la Biblia. Porque los justos irán en aumento en santidad, en vida de piedad, como la luz de la aurora. Yo vi ahora al amanecer, me levanté a las 5 de la mañana, un poquito antes, y adivina que a las 7 hasta yo dije, wow, son las 7 y todavía está oscuro. Pero a medida que iba pasando el tiempo, la aurora de la luz del sol empezó cada vez más a alumbrar más y más el día. Así vamos nosotros, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, al contemplar, al ver las enseñanzas de Jesús, que el Espíritu Santo de Él nos ministra. ¿Te das cuenta? Así que Pablo pregunta, ¿quieres saber por qué aunque estamos en la gracia no podemos continuar pecando? Bueno, escucha lo que dice el versículo 3. ¿No saben, ignorantes? Hay mucho analfabetismo bíblico hoy en día. Aunque te sepas unos cuantos versiculitos aquí y allá,
Si tú no conoces la Biblia de pasta a pasta, no completamente, pero de lo que trata la Biblia, eres un analfabeta bíblico. Como yo, inclusive después de estar predicando, ya como pastor lo era. Pero bendito Dios, bendita su paciencia, bendito su Espíritu Santo que empezó a abrirme el entendimiento, a darme más y más conocimiento acerca de su palabra. Bueno, dice Pablo, ¿no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en qué, hermanos? En su muerte. En su muerte. O sea, todos los que fuimos bautizados en Cristo, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. O sea, Pablo está diciendo, el tema del bautismo en el agua está totalmente relacionado con la muerte de Jesús. Todos sabemos que uno de los primeros pasos del cristiano, después de que cree en Cristo, es bajar a las aguas bautismales, ¿verdad? Ese es el primer paso. O sea, quiere dar uno testimonio públicamente de que ha decidido convertirse en seguidor de Jesús. Y Pablo dice, ser bautizados en Cristo es más que dar testimonio públicamente de que ya decidimos seguir a Cristo. No, el bautismo en agua, escucha, es una ceremonia que señala una realidad, un hecho, una verdad. ¿Y cuál es esa realidad, Pablo? Que estamos unidos literalmente a Cristo. Cuando Él murió, cuando Él fue sepultado y resucitó, y cuando nosotros creemos y que bajamos a las aguas, en ese momento no en las aguas es lo que sucede, que nos unimos a Cristo, sino en el día en que creemos. Pero lo que simboliza el bautismo en agua es esta verdad, que fuimos muertos en Cristo Jesús a la vida del pecado, fuimos sepultados, y cuando nos levantamos del agua, eso estamos simbolizando como la resurrección a una nueva vida. Pablo está diciendo esto, literalmente ustedes están unidos a Cristo, o sea, ya están muertos. Esta es una realidad en ustedes, esta es su nueva identidad, cristianos. Tienen al Espíritu Santo de Dios. Es imposible que puedan permanecer habituados. Uno, porque ahí está el Espíritu Santo, y si llegas al punto donde lo contristas, donde lo apagas, ¿tú crees que Dios se va a quedar con las manos cruzadas y decir, bueno, pues hay que se quede? No, a quien Dios ama disciplina, y Él baja y azota. Azota, o sea, crea aflicción en tu vida, de tal manera que esa aflicción de tu vida te lleva a despertar y a querer correr y a dejar el pecado, la práctica. Es imposible que un verdadero cristiano continúe una vida de pecado como la llevaba antes de conocer a Jesús. Entonces el bautismo señala la realidad de la unión que hay entre el creyente y Cristo. ¿Sí? Una persona que se va a bautizar, llega, por ejemplo, los que hemos ido aquí al lago a bautizar, llegan al lago, y el que va a oficiar el bautismo, el pastor, el hermano, el diácono, lo que sea, que ya está en las aguas, él recibe a esta persona. Y cuando ya baja esta persona, entonces, conforme a la ordenanza del Señor, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces sumerge a esta persona al agua. ¡Pum! Al sumergirlo en el agua, esto está hablando simbólicamente de una sepultura al pecado. No es el agua lo que te sepulta y lo que te quita el pecado y lo que te hace libre. No. Lo que hace todo esto es la conversión. Cuando tú creíste en el Evangelio, ¿sí? Pero en este acto simbólico está señalando esta realidad. Estamos unidos a Cristo. Hemos muerto al pecado, a nuestra vida. Esa vida ha sido sepultada. Y después de que te levanta el que te bautiza, o sea, es como que está simbolizando la resurrección a la nueva vida. Escucha, la muerte o la vida de Jesús no terminó en muerte ni en la sepultura. Dice la Biblia que al tercer día Él resucitó, ¿verdad? Así nosotros hemos resucitado a una nueva vida. Literalmente estamos unidos a Cristo. Él fue crucificado, nosotros fuimos crucificados. Cuando Él murió, nosotros murimos. Cuando Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados. Cuando Él resucitó, nosotros resucitaremos. Todo esto señala simbólicamente el bautismo, que estamos inseparablemente unidos a Cristo. Por lo tanto, ¿cómo es que dicen algunos que vamos a persistir en el pecado? No, es imposible. Recuerda Gálatas capítulo 3, versículo 2. ¿Qué dice Gálatas? No sé si lo apunté ahí. Ahí está. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibieron al Espíritu Santo? O sea, ¿nacieron de nuevo por las obras de la ley o porque oyeron con fe? O sea, ¿cuándo recibieron el Espíritu Santo? ¿Cuando bajaron a las aguas bautismales o cuando se convirtieron? El que tú te bautices en agua no te hace cristiano. Hay muchos que se bautizan como el mago, ¿verdad? De hechos. Y al último terminó, véndeme ese poder, dame de ese poder que yo quiero. Pedro le dice, todavía veo que estás en hiel de amargura, en oscuridades, arrepiéntete.
Bueno, ¿qué es lo que nos hace salvos? Cuando creemos. Y es ahí donde somos crucificados, donde somos sepultados, donde somos resucitados. Ya es un hecho, o es una realidad ya hecha. No es en el bautismo, es en el día de tu conversión. Entonces Pablo dice, ¿cómo creen que porque estamos en la gracia vamos a continuar en pecados? Es imposible. Estamos unidos a Cristo, a su muerte, a su sepultura y a su resurrección. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Esa es una calumnia. El hecho de que la salvación sea eterna, sea por gracia, sea por fe, no significa que vamos a vivir como nos pegue la gana. Eso solamente demuestra que el Espíritu de Dios no está en ti. Escucha lo que dice el versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, o sea, Pablo aquí va a empezar a ampliar su argumento. Ya estamos unidos a Cristo, ya fuimos, o sea, tiempo pasado. Es una obra que ya se realizó, que no es que se va a realizar en el futuro, no. Ya fuimos plantados juntamente con Él, en semejanza a su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección. Tanto en la resurrección donde vamos a ser resucitados de la muerte, como en esta vida espiritual. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos resucitó, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice el 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Para qué? ¿Para qué? Dios crucificó a ese viejo hombre y nos dio esa nueva naturaleza, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. En otras palabras, la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, ¿se acuerda del capítulo 6, el capítulo 5? Bueno, dice Pablo, ya fue crucificada con Cristo, en el mismo momento en que creíste. Por eso es que empezamos a desear desde ese momento las cosas de Dios. Yo todavía recuerdo, yo no recuerdo bien la fecha, pero sí recuerdo ese día, cuando yo ya nací de nuevo, porque era un deseo fuerte. Vamos a la iglesia, y yo quiero que ya predique el pastor y que haga el llamado, y yo quería ya pasar ahí, un deseo tan fuerte que nunca antes había experimentado. Después de ahí salí y dije, empezaba a preguntar, ¿cuándo hay iglesia? ¿Cuándo son los servicios? ¿Cuándo? Una experiencia sobrenatural. Yo no sé si esa es tu historia, esa debería de ser, o muy parecida a esta. ¿Por qué, hermanos? Porque nací de nuevo, porque Dios me dio una nueva naturaleza. Ya no seguí siendo esclavo del pecado. El pastor no me dijo, tiene que vender todos sus CDs. No, yo voluntariamente, esto lo glorifica a Dios. Adiós, banda macho, de por sí no me gustaban. Adiós, banda macha, tú vas a ser los primeros, vamos. Ya como con Luis Miguel sí decía así como que, ay, pero no, ten Martín. Y no debe ni a dárselos a él, los debe haber tirado. Pero ¿qué pasó? Hubo un verdadero nacimiento en mí. Cuando yo empiezo a dudar de la Biblia, yo digo, wow, tengo una prueba todavía más grande. Mi transformación, yo sé lo que era, yo sé lo que soy ahora. Yo no me puedo mentir a mí mismo. Yo sé que verdaderamente mi viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús. Gálatas 2:20. Escucha lo que dice Pablo. Con Cristo estoy juntamente ya, o sea, presente. Desde el día que creí en Él, estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Se requiere tener fe para creer esta realidad que dice Dios que está en nosotros, en todos los que hemos creído genuinamente. Tú ya has muerto al pecado. Tú vas a ser resucitado, ya, es más, ya fuiste resucitado. Esto es básicamente como cuando alguien se saca la lotería y son muchos millones y tiene el ticket, pero tú no va y lo cobra. Esta persona puede llevar ese ticket y ir a cualquier banco y pedir un préstamo, y el banco rápidamente le va a dar el préstamo porque sabe que ese ticket es oficial. Él ya es rico aunque no tenga el dinero. Así nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo. Ya es la garantía, ya resucitamos. O sea, no tenemos que esperar el tiempo, eso es un hecho ya realizado. Ya es una garantía. Por eso dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Se requiere tener fe para creer esto. El Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. El viejo hombre que damos de Aram ya fue crucificado. Para los verdaderos cristianos ya fue crucificado. Por lo tanto, el pecado que tenía poder, que nos esclavizaba, Jesús lo destruyó en la cruz del Calvario. Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas noticias a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos. Así es que somos libres. Hay iglesias hoy en día que hacen cultos de liberación, ¿verdad? Aquí no hacemos nada de eso, son herejías. Según ellos van a romper cadenas de ansiedad, cadenas de depresión, cadenas de tristeza, cadenas de alcoholismo, de adicciones, de adulterio, de mentira. Ese es mentiroso y ahorita vamos a dar a ese demonio mentiroso que lo tiene ya atado y por eso dice mentiras. Yo estaba ahí, creía esas burradas por ignorancia. Pero ahora hay gente que tú le muestras con la Biblia y quiere seguir en su ignorancia. No sé si porque es tan orgullosa que no admite que está equivocada. Que Dios tenga misericordia de ese tipo de gente.
Una persona que verdaderamente tiene el Espíritu Santo, parte del fruto del Espíritu Santo, sabes que es humildad, mansedumbre. Pero a estas personas no se les mira nada de eso. Ahí están, atando, desatando, que rompemos con la autoridad del Espíritu Santo toda cadena de pecado. De verdad, cuando según las Escrituras la cadena del pecado ya se rompió cuando te arrepentiste genuinamente, cuando creíste en el Evangelio y Dios vino y te selló, rompió la cadena de esclavitud del pecado. Y de verdad, algo que hace el Espíritu Santo, ¿lo quieres hacer tú? Sí, cómo no. Ya le echan la culpa a los espíritus. No, es el pecado de la persona. Lo estoy decretando. ¿Qué es lo que se tiene que hacer, pastor? Entonces, si usted está diciendo que no hay que romper cadenas, si usted está diciendo que no hay que atar, Efesios 4:24 dice, vestidos del nuevo hombre. O sea, válganse de la nueva naturaleza que ya Dios les dio. Ya no son esclavos al pecado. El Espíritu Santo de Dios mora en ustedes. Él los capacita para ya no practicar el pecado. Vístanse de ese nuevo hombre que lo tienen ustedes, cristianos. Apóyense en ese nuevo orden, en ese nuevo hombre. Auxílense de esa nueva naturaleza, dice ahí, creada según Dios con la justicia y santidad de la verdad. No es decretando, no es atando, no es rompiendo. No, vístanse. Ustedes, cristianos. Porque si tú no eres cristiano, eres esclavo del pecado. Y por más que te esfuerces, que hagas, no vas a poder salir del pecado, de estar habituado a él. No, tú necesitas ser primeramente convertido, recibir el Espíritu Santo de Dios para que te puedas vestir del nuevo hombre según creado con justicia y santidad de verdad. Y dice el 25, por lo cual aten, rompan cadenas, no, desechando la mentira. Es que, híjole, yo soy mentiroso y lo sé y lo reconozco, ya no quiero ser mentiroso, pero es que no puedo, pastor. Si no puedes es porque no tiene la nueva naturaleza, porque deberías de poder. Y ahora nomás te dice, vístete de ese nuevo hombre, válete de esa nueva naturaleza y deja de mentir, deja de chismear, deja de airarte, deja de estar de respondón, porque casi siempre no, los pecados terribles, no, todas esas cositas también son pecados. Los que hacen tales cosas no eran en el reino de los cielos, al igual que el fornicario, que el adúltero y que el asesino. El que está habituado al chisme, a la ira, a la contienda, a la mentira, también es pecado, terminará en el infierno. ¿Te das cuenta? Así que dice ahí, desechen la mentira y hablen ¿qué? Con el poder del Espíritu Santo, hablen verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Te das cuenta? Según la Biblia, uno que dice que es creyente, pero es esclavo del pecado, porque todo el tiempo está habituado al pecado, no ha nacido de nuevo. Hay cristianos que de momentos puede caer en depresión, en ansiedad, en este tipo de pecados que ya señalé, pero no están habituados. Y si tú eres alguien que dice que eres creyente y estás habituado a la angustia, a la depresión, a las adicciones, a la mentira, todo eso, lo más seguro que necesitas ser libre de pecado, de la esclavitud al pecado. Vuelvo y repito, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Vuelvo y digo lo que dijo Jesús, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. ¿Y cómo se liberan? Fueron los cautivos del pecado. Pues ya vimos que no se liberan decretando y cancelando y rompiendo cadenas. No, ¿cómo se libertan? Pregonando las buenas noticias. Eso es lo que los liberta. Predicando el Evangelio. Le proyecto Lucas 4:18. Dijo Jesús, el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Y qué hacía Jesús? Hablaba en lenguas, daba visiones, profetizaba. Lo que ahí hacen, empezaba a moverse como loco, a voltearse, a dar marometas, a gritar, a reírse. No. Lo primero que nos lleva al Espíritu Santo a hacer después de que nos convierte y nos da una nueva naturaleza es a predicar el Evangelio. Nos da de nuevo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me lo ha dado. ¿Para dar qué, hermanos? Buenas nuevas a los pecadores, a los que están cautivos al pecado. Me ha enviado a sanar los corazones de los pecadores, a darles un nuevo corazón. No pienses en las personas que están heridas porque el marido los dejó, porque alguien los defraudó. No. Todos ellos también defraudan a veces. No. Cuando dice ahí para sanar a los quebrantados de corazones, precisamente para darles un nuevo corazón. El corazón que ellos tienen es de piedra, a pregonar libertad a los cautivos.
que este es bien mentiroso, que este está adicto a la pornografía, al alcoholismo. Dale el evangelio. Dale el evangelio. Y si no lo acepta, el que creyere será salvo. El que no, si ya el evangelio no lo salva, no le da una nueva naturaleza, nada más lo va a hacer. Porque el evangelio es poder de Dios para salvar primeramente al judío y también al griego. Es que no, es que deberíamos llorar y hasta. No, mil veces no. La Biblia no nos dice eso. Así es que si tú quieres liberar a alguien de la esclavitud del pecado, predicas el evangelio bíblico. No le prediques tus supuestas visiones, sueños frijoleros. No le prediques tus supuestas experiencias espirituales que Dios me habló, Dios me mostró. No, predícales el evangelio, por favor. Eso es lo que hizo Pablo toda su vida. Eso fue lo que hizo Jesús en los 3 y medio años que estuvo aquí en la tierra. Predicar el evangelio y el evangelio. Antes de irse les dijo, yo los envío a predicar el evangelio. Y no se muevan, no empiecen a predicar el evangelio antes de que reciban el Espíritu Santo que les va a poder para seguir predicando el evangelio. Eso es lo que liberta a las personas de la esclavitud del pecado. El evangelio, ¿qué vamos a hacer? Predicar el evangelio. Porque esto no solamente afianza al nuevo creyente y al creyente viejo en la palabra de Dios, sino si en medio de los verdaderos creyentes, como dice Jesús que va a haber, hay falsos convertidos, los puede alcanzar el evangelio. De eso se trata toda la Biblia, del evangelio, de que Dios está airado, de que la ira de Dios pronto va a caer sobre el pecador, que a menos que se refugien en Jesús, ellos van a ser arrojados al infierno. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Su inicio, al inicio de su ministerio terrenal. ¿Qué fue lo que hizo? Vengan a mí todos los que están atados, que voy a decretar y voy a... No. Dijo, el reino de Dios es cercano, arrepentidos y creen en el evangelio. Que creyera será salvo y que no será condenado. Que de antemano les digo que en este mundo van a tener aflicciones, problemas por causa de seguirme a mí, pero confíen, yo ya he vencido. ¿Te das cuenta? Tú no vienes aquí a esta iglesia, Jesucristo Pan de Vida, a que te digan, hagas lo que hagas, tranquilo, tú ya tienes tu trono, no tu silla, tu trono asegurado en el cielo. Tú vienes a escuchar la verdad, y la verdad es que quien practica el pecado es del diablo. Así pueda ser un pastor, un buen músico, pueda ser el miembro más fiel a los diezmos, a la asistencia. Si tú practicas el pecado fuera de aquí, eres del diablo y necesitas ser libertado por Jesús. Cree en el evangelio. Cree en el evangelio. Así es que, como podemos ver, Pablo aquí se encarga ya de corregir esta conclusión errada, que estaban llegando muchos judíos. Y que están llegando muchos, o sea, Pablo, tú estabas diciendo que ya no estamos en la ley sino en la gracia, por lo tanto hay que vivir como se nos pegue la gana. No, por el contrario, porque estamos en la gracia, se nos ha dado ser participantes del nuevo pacto que decía, yo haré un nuevo pacto con ustedes, que les voy a dar mi Espíritu Santo, algo que en el viejo pacto Dios nunca hizo. Y ese Espíritu los va a llevar a vivir como yo quiero que vivan, no de manera perfecta aquí en la tierra, pero va a llegar un día en que ya cuando nos den esos cuerpos glorificados, se va a cumplir a plenitud de esas profecías. Así es que ya no estamos en la ley, sino en la gracia. No significa que puedas vivir practicando el pecado, todo lo contrario. Escucha lo que dice el versículo 10 y 11, ya vamos a terminar. Porque en cuanto murió, o sea, Jesús, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, ¿para qué vive Jesús después de que murió y fue sepultado y resucitó? ¿Para el pecado? No. Mas cuanto vive, para Dios vive. De la misma manera, vosotros, como estamos en la gracia y recibimos esa nueva naturaleza, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, el bautismo no solo señala la realidad de que estamos muertos al pecado, así como Jesús, después de su obra en la cruz del Calvario, estaba muerto al pecado, sino que también muestra la realidad de que estamos unidos a Cristo en su sepultura y su resurrección. Y dice Pablo, bueno, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios, a una nueva vida que no tiene relación con el pecado. ¿Te das cuenta? Ahora, yo no sé si usted notó que Pablo, después del capítulo 5, donde después de desarrollar en sus capítulos 5 el tema de la salvación, aquí en el capítulo 6, por primera vez Pablo va a dar un mandamiento, una exhortación, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y detrás de esta observación que estoy yo dando, hay una enseñanza fundamental que no podemos darnos el lujo de no señalarla. ¿Y cuál es? Bueno, estamos viendo que Pablo, antes de dar exhortaciones, mandamientos, ¿qué fue lo que hizo en los primeros 5 capítulos? Enseñó con doctrina, con enseñanza bíblica, la condición en la cual se encuentra todo ser humano y lo que Dios hizo a favor de ellos en el sacrificio de Jesús. Y después, justo después de dar doctrina, de dar enseñanza,
Él pasó a exhortar y a dar mandamientos, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Esta era una costumbre muy buena que el apóstol Pablo tenía. Es muy común que cualquier carta del apóstol Pablo y los apóstoles, tú veas que en el inicio de sus cartas ellos empiezan enseñando con doctrina la condición en la que estábamos antes y lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. O sea, primero es lo descriptivo, después nos dice los imperativos, los mandamientos. Así siempre tiene que ser, porque son las doctrinas las que crean convicciones en nosotros, no las experiencias, son las doctrinas. Como podemos ver aquí, Pablo, justo después de darnos la doctrina de quiénes éramos nosotros, de que la ira de Dios está sobre nosotros y de lo que Jesús hizo por nosotros, ahora Él pasa a dar exhortaciones a los cristianos. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que la doctrina es importante. La doctrina es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la doctrina, Dios revela su conocimiento de todo lo que Él ya ha dicho. Hoy en día encontramos una gran mayoría de cristianos que la doctrina no es importante y no lo dicen muchas veces directamente. Que lo que importante es vivir para Dios, que lo importante es vivir para el mundo perdido, mostrando el amor, extendiéndoles la mano, ayudándolos económicamente. Entonces cuando uno haga eso van a creer, pastor. Van a creer en tu Dios, pero no en el Dios de la Biblia, que dice: ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, muérete para ti. Eso es lo que no quiere el ser humano. Ellos quieren a un Dios de acuerdo a sus propios términos. O sea, yo creo en este Dios si este Dios me conviene, si no me prohíbe que deje ir a los bailes, si no me prohíbe esta relación extramarital que tengo, ese Jesús me conviene. ¿Te das cuenta? La doctrina es importante. Si tú no conoces a Dios, bíblico, tú no vas a ser salvo. Es necesario. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Dijo Jesús, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti. Y si tú no das doctrina, tú solamente estás dando a tu Jesús según tu parecer, según lo que te enseñaron. No hay salvación. La doctrina es importante. El necesitado, el hambriento necesita doctrina. Si no, no hay salvación. Así es que nadie puede mostrar el amor que Jesús mostró cuando estuvo aquí en la tierra, a menos que esté predicando, que dé todo por anunciar el evangelio. No por ayudarlos simplemente terrenalmente. Esto es parte de, pero eso no es la esencia, ese no es el propósito principal para el cual debemos de vivir. Si tú no les das lo único que puede librar sus almas del infierno, tú les puedes dar de comer, puedes ir a hacer buenas obras y de nada sirvió. Porque sus almas van a terminar en el infierno. ¿Tú crees que te van a agradecer esas personas después de que mueran y sepan su realidad en el infierno? Sí, gracias porque me diste de comer en la tierra, porque me ayudaste, pero nunca me compartiste el evangelio bíblico, lo que me pudo haber sido salvo. ¿De verdad tú crees que eso va a suceder? Eso es ilógico. Jesús mostró su amor por la humanidad, no haciendo bien a cada persona con la cual Él se topaba. No, dice Jesús que en una ocasión Él se presentó en un estanque que estaba en Jerusalén de agua. Escucha lo que dice Juan 5, capítulo 3. Dice ahí, en este estanque, o sea, yacía una multitud de enfermos. Una multitud, eran miles, eran cientos. Enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento donde yacía una multitud de enfermos, que esperaban el movimiento, del agua. Versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y quitaba el agua, y el que primero descendiera al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Bueno, adivina qué, eran cientos y cientos de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Jesús no sanó a cada uno de ellos. No hizo eso Jesús. Dice ahí el versículo 5, y ahí había un hombre que ya hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años, wow, es toda una vida. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Ni siquiera lo estaba buscando. Dios tiene misericordia de quien Él quiere. ¿Quieres ser sano? No le dijo así a todos. A él, ¿quieres ser sano por alguna razón? No sabemos la razón. Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita. O sea, esto demuestra que ni siquiera sabía de Jesús, que Él sanaba, que Él había hecho milagros. O sea, no, ni siquiera, o sea, no hay quien me lleve. Él estaba pensando que ser sano ahí en el estanque. De tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y el versículo 9, y al instante aquel hombre, no la multitud, aquel hombre, dice que fue sanado y tomó su lecho y andó. ¿Qué es lo que nos muestra este pasaje? El amor que Jesús demostró a la humanidad mientras estuvo aquí en la tierra no se limitaba a hacer el bien a los demás. Es parte de amar. Y no debemos de ayudar a toda persona que... No, hay multitudes de necesitados.
Esto nos enseña que el amor con el cual Jesús amó no se limita a hacer el bien a los demás. Es parte, como ya dije, pero no lo es todo. Lo que sí es amar es lo que Jesús hizo durante todo su ministerio. ¿Qué hizo? Predicar el evangelio. Constantemente tú ves en los evangelios, y Jesús en las sinagogas enseñaba y predicaba el evangelio. Las doctrinas que aborrecen mucho, las enseñanzas, que eso es doctrina. Eso es lo que hacía Jesús, y eso era amor, porque sabía que sus doctrinas, sus enseñanzas del evangelio tenía poder para hacer el mayor bien que uno puede hacerle a un ser humano, predicar el evangelio para que él pueda ser salvo en el día del juicio final. ¿Te das cuenta? Jesús mismo dijo que nadie tiene mayor que que uno ponga su vida por los demás para salvarlos de la condenación eterna, no del hambre de aquí, hermanos. No, si tú piensas que dar tu vida para hacer bien a los demás, como hizo la monja Teresita de Calcuta, Dios quiera y haya tenido misericordia de ella, eso es amar de manera errada. Tú estás bien equivocado, ese no es el amor de Dios. Amar como Jesús es usar tu vida hasta el grado de darla por los demás si es necesario, predicando o proveyendo para que el único mensaje que puede salvar al hombre sea predicado. Pablo en su primera carta a los Corintios, escucha cómo define él el amor verdadero. Dice, si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los hombres, que es cosa que no hace, yo no sé si todos los cristianos, pero la mayoría de los verdaderos cristianos. No, hombre, hay gente que se está pudriendo en dinero y todavía anda levantando apoyo, ayuda. Bueno, pero aún si esas personas, porque hacen obritas y se publican, mira lo que estoy haciendo, no dicen eso, pero ya con publicar, ya me dice a mí mucho de lo que hay en sus corazones. Cuando des dinero, no saquen la trompeta. No, tranquilo, entre tú y Dios. Cuando vayas a orar, hazlo en secreto, no en público. ¿Quieres que Dios te aplauda que los demás? Yo por eso deduzco eso. Bueno, en el supuesto caso que tú fueras un cristiano excepcional y repartes todos tus bienes para dar de comer a los pobres, pero no les predicaste el evangelio bíblico, un evangelio moderno, ven a Jesús y todos por menos se van a acabar en esto, o así superficialmente, para que Dios te salve del infierno, ya no vuelves a tocar ese tema. No, ese tema es recurrente en la Biblia, por lo tanto debe ser recurrente en nuestras predicaciones. Pero como no estamos a predicar pasta a pasta, versículo a versículo, agarramos un versículo aquí y nos quedamos con estas doctrinas que son buenas y verdaderas, pero que no son tan eficientes, no nos están preparando para el día del juicio final. Por eso el temor de Dios empieza a apagar. Wow. O sea, si dice Pablo, si tú fueras ese cristiano excepcional y das todos tus bienes, tus 3, 4, 5 casas que tienes, todo el dinero que tienes en el banco para dar de comer a los demás, ay, se están muriendo de hambre. No, tu preocupación mayor es que están muertos en sus delitos y pecados y eso los va a llevar al infierno. Si tú no les predicas el evangelio, esa debe ser nuestra preocupación principal. Porque el problema que ellos tienen ahorita, económico, de hambre, lo que sea, comparado al problema enorme, es nada. Es nada. Dios permitió que Lazarito se muriera de hambre, ¿verdad? Mejor es que se mueran de hambre y ya apartan, pero para la vida eterna. Entonces, Pablo de manera implícita está diciendo, si tú piensas que amar es dar todos tus bienes para dar de comer a los hambrientos, y piensas que amar es entregar toda tu vida para las necesidades materiales de los hombres, hasta el punto inclusive de morir quemados, y eso va a generar dinero para que los demás coman, estás equivocado. Amar verdaderamente a los seres humanos es darlo todo con tal de que la doctrina, la palabra de Dios, el evangelio se predique para que muchos puedan ser salvos. ¿De qué? Del mismo infierno. Así que para poder amar como Jesús amó, lo primero que necesitamos es doctrina. Es la enseñanza que Dios nos revela a través de todas las escrituras. Escucha lo que dice Oseas. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque se le acabó el dinero, porque lo dio a todos los hambrientos, por falta de conocimiento. O sea, no le dieron importancia a la doctrina, a la palabra de Dios. Entonces, si tú estás aquí ahorita y ya cabe, pastor, estás perdido. Estás perdido. La doctrina es importante. Una vez a la semana nos reunimos y de verdad ya te quieres ir. O eres un cristiano nación nueva y estás en la carne, y si no sales de la carne, Dios va a venir a disciplinarte terriblemente, o simplemente eres un falso convertido. Que cuando se predica la palabra de Dios, tú no quieres escuchar, es por algo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, me escuchan, me obedecen. Así es que mi pueblo fue destruido porque falta de conocimiento. Cuando tú no tienes conocimiento de la palabra de Dios, ese conocimiento así vasto y amplio, ¿qué dijo Pablo? Hey, que la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, en abundancia, en un versículo aquí y allá. ¿Y cómo va a morar si nada más aquí venimos, recibimos la palabra, la echamos a un lado y el resto de la semana es Netflix, Disney, chismes, novelas, qué sé yo? Eso no es la vida del cristiano, es
una lucha, tienes que luchar. Yo estoy luchando, no creas que a mí no me atraen todas esas cosas, veo, pero no estoy constantemente ahí pegado. No, ¿por qué? Porque hay una naturaleza en mí nueva. Así que la doctrina es de vital importancia. ¿Por qué? Porque nuestra fe se basa en verdades expuestas en la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Es triste ver cómo muchos cristianos hoy en día, inclusive cristianos a nivel pastoral, es triste verlos tergiversando pasajes como 2 Corintios. ¿Qué es lo que dice 2 Corintios? No sé si lo anoté ahí. No, pero se los voy a leer. Pasaje 2 Corintios, versículo 6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Aquí no es doctrina, aquí son unas experiencias. Y vamos a orar. Ya estoy sintiendo el Espíritu Santo. Y la manzana. Y empezaban a hablar en lenguas. Y esto es lo que dice el Señor. No, la letra mata. Ya tanta doctrina, tanta enseñanza. Pablo no se refiere a eso. Pablo se está refiriendo aquí a la letra como la ley que te mata porque no la puedes cumplir. Pero lo que vivifica es el Espíritu Santo de Dios, cuando Él te lo da, cuando crees en el Evangelio. Así es que muchos supuestos cristianos toman este pasaje como su lema para deshacer el estudio doctrinal. Somos guiados por el Espíritu Santo. Aquí no queremos tanta letra. Lo que queremos son revelaciones, sueños, visiones. Yo digo que iba a dar visiones. A cada cristiano las daba de vez en cuando. Hoy tenemos ya la palabra de Dios. Esto es una herejía total. ¿Por qué? Si tú desprecias la doctrina que el mismo Espíritu Santo inspiró, porque el Espíritu Santo de Dios no está en ti. Es el Espíritu Santo que usa la palabra de Dios para iluminarnos, para darnos conocimiento, para darnos discernimiento de lo falso, de lo verdadero, para darnos convicciones que surgen de la palabra de Dios. O sea, tú no puedes generar convicciones si no conoces la bendita palabra de Dios. Por eso es que hoy en día en la mayoría de las iglesias vemos a cristianos como Pablo los describe y los señala, como niños llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué pasa eso? Precisamente porque no hay fundamento de la palabra de Dios. Sus convicciones no están basadas en las escrituras, sino lo que él cree, lo que dicen los demás. Así que considerados muertos al pecado. Considerados muertos al pecado. ¿Por qué? Ahí está un mandamiento que da el apóstol Pablo después de presentar la doctrina. Debido a que tenemos una nueva naturaleza, debido a que antes estábamos muertos al pecado, pero ya no reine pues el pecado. Una vez salvo para siempre, de verdad, no reine pues del pecado. ¿Te das cuenta? No reine, de modo que lo obedezcas. Ni tampoco presenten sus miembros al pecado. Antes usabas tus labios para maldecir, ahora úsalos para predicar la palabra de Dios. Antes usabas tus brazos o tus manos para golpear a quien te la hacía, ahora úsalas para bendecir a otros, para agarrar tu Biblia y leerla. Los pies que usabas para irte al libertinaje, úsalos para venir a la iglesia, para correr los estudios bíblicos. Lo que está diciendo el apóstol Pablo. Presenten sus miembros, ya no al pecado, sino ¿a quién? A Dios, como vivos de entre los muertos. Tú ya no estás muerto en sus delitos y pecados como para que andes como anda el mundo, no. Tú ya eres un instrumento de justicia. Y dice el apóstol Pablo, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará. Esta es una promesa, no se va a enseñorear ustedes. No van a volver a la esclavitud, no. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y bajo la gracia recibimos el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Ya terminamos ahí. ¿Qué es lo que dice el resto de los versículos? Bueno, el apóstol Pablo sigue dando argumentos por qué el hecho de estar en la gracia no significa que continuamos pecando. Escucha lo que dice el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. 1000 veces no. Versículo 16. ¿No sabéis que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedeces, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? O sea, si tú eres esclavo del pecado, solamente estás demostrando que tu amo es el pecado. No Dios, no el Espíritu Santo. Pero si tú eres esclavo a obedecer a Dios, estás mostrando que verdaderamente el Espíritu Santo de Dios está en ti. Y dice el versículo 17, pero gracias, o sea, gracias a Dios de que nosotros no somos esclavos al pecado para muerte. No, gracias a Dios que aunque éramos esclavos, ya no, habiendo obedecido de corazón aquella forma de doctrina, o sea, el Evangelio, habiendo obedecido el Evangelio, al cual fuimos entregados y libertados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia. El cristiano ha sido libertado de la esclavitud del pecado. Escucha cómo finaliza ya Pablo. Y ahora sí terminamos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado,
cuando recibieron el nuevo Espíritu de Dios, el nuevo corazón. Ahora que haber sido hechos siervos de Dios, tienes por vuestro fruto, ¿qué, hermanos? La impiedad, la maldad, la santificación y como fin la vida eterna. Por eso es que Pedro dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y quiénes son los que sí dan fruto de santificación? Según Ezequiel, según Jeremías, los que nacieron de nuevo. Es que Pablo concluye de una manera tajante, no estar bajo la ley, sino bajo la gracia, no significa que tu vida va a terminar en pecado. Todo lo contrario, va a terminar dando frutos de santidad y como fin heredaremos la vida eterna. Vamos a orar.